Estamos nuevamente en Referente Jurídico y con la grata presencia del doctor Víctor García Toma, ex miembro del Tribunal Constitucional, magistrado del TC y ministro de Justicia también. Doctor, hablábamos de la reglamentación del indulto. Recordará usted que quizás uno de los últimos actos del hoy tras las rejas en situación de detención preventiva, Ollanta Humala, el 28 de julio del año 2016 en horas de la mañana, indultó a la señora Buscaglia, que le dio de bofetones a un policía que la intervino en el aeropuerto Jorge Chávez. Y bueno, algunas voces básicamente vinculadas con el sector policial, con el Ministerio del Interior, se molestaron y dijeron, bueno, pues esto es una sacada de vuelta, ¿no? Para decirlo en sentido coloquial, a la decisión judicial. Esta señora ha violado la ley, ha faltado a la dignidad de la institución de la Policía Nacional y se la llevó fácil porque la indultaron, porque lleva un apellido encumbrado de la sociedad. Yo no he sabido, no sé si usted sí, que tras esta decisión del presidente Humala hubo algún tipo de motivación que se acogiera al reglamento del Ministerio de Justicia para este tipo de casos. Y si lo hubiera habido, bueno, no sabemos cuál es la enfermedad que pudiera tener la señora Buscaglia o qué lo hubiera motivado. Porque si no existió nada de esto, entonces tenemos que pensar que Ollanta Humala sí actuó en una condición regia, ¿no? Y porque se le vino pues la idea de que había que indultarla porque, bueno, motivado seguramente por algunas razones de índole social. Bueno, en efecto aquí hubo un indulto de naturaleza común. La decisión que toma el presidente no contraviene la ley porque no está, digamos, en la lista de los delitos prohibidos de ser objeto de un posterior perdón. Pero fue resistencia a la autoridad. El caso Buscaglia, desde mi punto de vista, tiene estas características. Se otorgó un indulto común. El delito que ella cometió no estaba dentro de la lista de aquellos ilícitos que están proscritos para el otorgamiento de este beneficio, de esta prerrogativa. En segundo lugar, creo que se dio en el contexto en donde la comunidad, más allá, por supuesto, de rechazar las actitudes altaneras de la beneficiaria, como acabamos también de ver el caso de otra señora que atropellaba a otro ciudadano porque era una yufra. Lo cierto es que el delito que ella comete está sobrecriminalizado. Lo que obligó a que se generasen dos acciones. Este indulto por parte del presidente y luego por una interpretación de la Corte Suprema que prácticamente, que es una interpretación discutible, cuestionable, pero que soluciona el problema de fondo, impidiendo de que otras personas que llegasen a cometer este tipo de delitos tuviesen penas de hasta 12 años de carcelía, que era un exceso. Sí, también realmente. es un exceso, Un ¿no? exceso. Sí, pero también me da la impresión de que con esto se sigue reafirmando lo que Zaffaroni denominaba el clientelismo del derecho penal, es decir, siempre son los Quispe, los Mamani, con el respeto, por supuesto, de esos apellidos que además son también bastante encumbrados dentro del mundo aymara, pero justamente porque son aymara y no son Müller o no son Schultz o miembros integrantes de la crema innata de la sociedad, entonces pues al final ellos sí se van 12 años. Sí, eso ¿No? está clarísimo. Bueno. Está clarísimo. Ahora, ya tenemos el reglamento. Pero el reglamento finalmente es un reglamento y está aprobado mediante una resolución suprema del ministro de Justicia. Es decir, en la pirámide de Kelsen se encuentra muy por debajo del pináculo y prima la Constitución. Hay un vacío entre la Constitución y ese reglamento que está aprobado por una resolución suprema. No hay una ley reguladora, no hay un decreto supremo que reglamente la ley y simplemente tenemos un reglamento administrativo. Entonces, cuando se ha otorgado este indulto al señor Fujimori, quienes están en contra de este indulto dicen no se ha respetado el reglamento. En todo caso, a ver,
que nos den todo el expediente para poder analizarlo y estamos seguros que vamos a verificar de que no se ha respetado ese reglamento. Y quienes son partidarios del indulto y felicitan al presidente dicen, oiga, ese reglamento es un reglamento administrativo, no se puede sobreponer a la Constitución, que es la que le da precisamente la potestad y la facultad al presidente de la República que podría dar ese indulto, bueno, ya exageradamente, hasta sin algún tipo de motivación. Ya hemos visto que eso no es así, pero finalmente sí, pues es la Constitución. ¿Qué opinión le merece a usted esta polémica? En efecto, la potestad de indultar, que es una facultad discrecional, es una cuestión política en principio no justiciable, emana de la Constitución. El reglamento lo que hace es generar un ordenamiento del trámite y el procesamiento de esas solicitudes. El propio reglamento establece que finalmente, si el presidente de la República tiene una opinión diferente a lo que opine la Comisión de Médicos y contra la opinión de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio, puede indultar. Porque no es vinculante, entonces. No es vinculante. En consecuencia, no afecta la potestad de la Constitución. En segundo lugar, si bien es cierto que se trata de una resolución suprema, es una resolución suprema dictada por el Poder Ejecutivo y rubricada por el Presidente de la República. En consecuencia, el propio Presidente de la República puede disponer y ordenar al próximo Ministro de Justicia cambiar el reglamento o simplemente quitarlo. Es decir, esa potestad que es el Ejecutivo no la ha perdido. Más bien es el propio Poder Ejecutivo quien ha decidido establecer un procedimiento, ¿no? Y siendo el Presidente de la República el jefe y la cabeza del Poder Ejecutivo, en consecuencia no se han afectado sus competencias. Ya. Esto da cuenta entonces del acentuado tono presidencialista que tiene el modelo peruano. Definitivamente no somos parlamentaristas, pero también parecería que en el Perú, por lo menos desde este punto de vista de las facultades presidenciales, tenemos a un presidente, no importa si es Juan Pérez o si es Perico de los Palotes, estamos hablando de la institución del presidente de la República, un sujeto con un poder omnímodo. Bueno, esa fue, digamos, originalmente la concepción que la Constitución estableció para el caso, entre otros, del indulto. Lo que sucede es que con el avance de la justicia constitucional se han ido estableciendo ciertos límites, ¿no? El deber de motivar me parece muy importante. No se le pide al presidente que convenza. No se le pide al presidente que persuada. No, porque es el presidente, ¿no? No se le pide finalmente que acierte. Lo que se le pide es que le explique a la ciudadanía el porqué de su decisión. Es decir, dé cuenta de la potestad que la Constitución, a través de los ciudadanos, le ha dado, ¿no? Ya, o sea, aquí entonces lo que usted nos está señalando es de que tendría que ejercer efectivamente la condición de mandatario. Y mandatario no es el que manda, sino más bien es el mandado. El mandado. Y el que manda al presidente es los que votaron por él. Claro, y si bien es cierto que me han elegido para que yo dirija los destinos y tome las decisiones, sí tengo la obligación de noticiarlos, de comunicarles lo que he decidido. Finalmente, esa decisión tiene un juicio, que no es un juicio penal, no es un juicio administrativo, es un juicio político. Es decir, la historia, en el caso de este reciente indulto, absolverá o condenará al presidente que tomó esa decisión. Incluso hoy mismo podría interpelarse y podría censurarse al ministro de Justicia por esa decisión, porque está dentro de las facultades del Congreso, ¿no? Entonces, no es que se trate de un acto que quede totalmente liberado de algún tipo de responsabilidades, pero las responsabilidades en principio no son jurídicas, sino son políticas, por la toma de esa decisión. Y justamente porque es una decisión política, podría entonces señalarse que la decisión del presidente ya resulta irrevisable a nivel judicial. O sea, ¿podríamos revertir judicialmente hablando en fueros nacionales e internacionales la decisión del presidente? Lo que se puede revertir, digamos, de acuerdo con la jurisprudencia, es en dos casos. Es si no se ha cumplido con las formalidades, como se suscitó en el caso Crucillat.
¿Qué pasa en el caso de Cruciat? Se elabora un expediente administrativo, pero al momento de armar ese expediente, solo se incorporan en el mismo los informes médicos que resultaban favorables. Todos los otros informes, que eran más de la mitad de los mismos que fueron elaborados, fueron mutilados, fueron cercenados, no fueron incorporados al expediente. Y en consecuencia, cuando el presidente toma la decisión, lo hace solo tomando en consideración una, digamos, opinión médica de parte, y no de los médicos del Estado. Y es por esa razón que esa decisión fue declarada nula. Pero si se hubiese cumplido con la formalidad, la decisión, buena o mala, acertada o desacertada, esa decisión queda incólume, quedaría incólume. Bueno, pero nos acaba de decir hace un momento usted de que independientemente de los resultados de la comisión médica, finalmente que no son vinculantes, el presidente igual podía tomar la decisión. Y en aquel momento, cuando toma la decisión el presidente Alan García, si no me falla la memoria, de indultar al señor Cruciat, lo hizo. Pero claro, lo que pasa es que aquí se involucra mucho la política y además el señor Cruciat aparece en una playa feliz de la vida, claro, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿dónde está la enfermedad terminal? El agonizante gozaba de muy buena salud y de buen comer. Así es. Entre otros fue sorprendido en un restaurante lujoso. Y con una buena bebida. Así es. Y muy bien acompañado. Claro, efectivamente. Entonces es la política aquí la que finalmente termina interfiriendo en las decisiones. Es que los indultos tienen esa doble naturaleza. Tienen efecto jurídico, pero probablemente gran parte del origen o fundamento de sus decisiones sean decisiones basadas en la política, ¿no? Eso no se puede negar. Hay una combinación de ambos factores. Sí, definitivamente. Pero el presidente de todas maneras tendría que tener un mínimo elemento jurídico en la toma de su decisión. Sí, para darle solidez. En este caso es la motivación. Ya. ¿Qué es lo que se le pide? Motivar. Y como usted dice, no convencer, no persuadir a nadie, porque finalmente es su decisión. Pero por lo menos sí explicar. Es lo mínimo que se le pide. Así es. Ahora, por ejemplo, en el caso de esta resolución, que por supuesto no dicta el presidente, o sea, la firma, la refrenda, pero quienes la elaboran es un grupo de técnicos, me parece que, dada la trascendencia de la medida, fue como colocar sobre un lienzo y pintar en vez de con pincel con brocha gorda, ¿no? Es decir, la resolución suprema es muy tosca, digamos, le ha faltado manos de orfebre, ¿no? Ha podido ser mejor elaborada. Es que no tiene la fineza que correspondería a una ley y su reglamentación a través de un decreto supremo, porque efectivamente es un reglamento administrativo. No, pero fíjese, por ejemplo, se les ha pasado cosas importantes, porque esa resolución suprema tiene dos partes, el indulto y el derecho de gracia. En el derecho de gracia lo que se corta es el proceso, ¿no es cierto? No, es una persona que no está condenada, si está siendo procesada. Le otorgan el derecho de gracia, pero no dicen en relación a qué procesos que están en curso. Ni tampoco se toma en cuenta si al otorgar el derecho de gracia se ha cumplido con el requisito que en este caso sí establece la Constitución, que dice que debe ser el caso de un procesado que ha cumplido el doble del plazo para llevar a cabo la instrucción penal, ¿no? Entonces varios penalistas han salido, unos dicen que bueno, que ese plazo es de 1 año, otros dicen que es de 2, pero eso es irrelevante porque al momento que se le otorga el indulto al ingeniero Fujimori, el plazo era de 10 meses. Entonces, por angas o por mangas, ahí hay, por ejemplo, un error que va a tener que ser interpretado por parte de la sala, ¿no? Claro. Porque tiene varias opciones. Sí. La primera es el principio de conservación de la ley y la otra es la de la inaplicación. Exacto. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Correcto. ¿Ya? No se vayan, estamos conversando con Víctor García Toma sobre el indulto a Alberto Fujimori. Ya regresamos en Referente Jurídico.